mediante lo que Dios quiera tratar en algunas de estas conferencias. Quiero invitarle a que vaya a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. La semana pasada, explorando los primeros versículos de este capítulo, vimos que por el poder de Dios tenemos todo lo que necesitamos para vivir piadosamente mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que una persona puede tener conocimiento de Dios sin que esto le lleve a vivir una vida piadosa, pero que es imposible vivir piadosamente sin conocer a Dios. Así que eso fue lo que vimos prácticamente la semana pasada. Vamos a leer de nuevo el mismo pasaje, Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 11. Luego de leer, oramos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Señor, cantábamos gloria al Padre, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios que nos salvó y ha puesto en nosotros la fe para creer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y para saber que en ti somos perdonados, somos adoptados como hijos, y ahora ya no hay condenación, sino que podemos entrar libremente al trono de la gracia. Gracias te damos, Señor, porque en ti también tenemos todo lo necesario para vivir piadosamente. Oro en esta mañana, Señor, que nos dé un corazón atento a tu palabra. Edifícanos por medio de ella. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la semana pasada también vimos que en Cristo se nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Qué significa esto? Que tenemos la capacidad y los recursos necesarios para vivir una vida piadosa, porque estos
han sido dados por Dios. Y la pregunta que queremos tratar el día de hoy es, ¿cómo luce una vida piadosa? Es fácil hablar de piedad o de tener un estilo de vida que agrade a Dios, pero en el día de hoy queremos contestar, ¿cómo se logra esto? Y el propósito de la prédica de hoy es que tengamos un claro entendimiento de lo que es una vida piadosa y que procuremos vivir de esa manera. Que podamos identificar las virtudes que caracterizan una vida piadosa y que procuremos cultivarla, de modo que llevemos una vida espiritual fructífera, reconociendo que ya en Cristo tenemos todo lo necesario para lograrlo. Y estaremos viendo 3 puntos principales. Primero, vamos a ver 8 cualidades de una vida piadosa. Y ahí es donde vamos a pasar mayor tiempo. En segundo lugar, veremos que una vida piadosa es una vida fructífera o productiva. Y en tercer lugar, veremos que una vida seguridad. Así que, yendo a nuestro primer punto, vamos a ver 8 cualidades de una vida piadosa. Y ya dejamos establecido lo que es la piedad, usando la definición de J.I. Packer, quien dice que piedad significa responder a la revelación de Dios en verdad y obediencia, en fe y adoración, en oración y alabanza, en sumisión y servicio. La piedad o la vida debe ser interpretada y vivida a la luz de la palabra de Dios. Y esto es una gran verdad, y ya establecimos que se nos ha concedido todo lo que necesitamos. El Señor no te está pidiendo algo para lo que no te ha dado los recursos. Te ha dado todo lo que necesitas. Pero como un buen instructor, guiado por el Espíritu Santo, Pedro nos da los ingredientes y nos da las instrucciones de cómo preparar la receta. Pero también nos deja claro que el resto nos toca a nosotros. Déjeme ilustrarlo de este modo. Imagínense que a usted le piden preparar un pastelón y le dicen, en la despensa y en la nevera están todos los ingredientes que necesitas. En los gabinetes están todos los utensilios que requieras usar. En el desayunador hay un libro de recetas con todas las instrucciones detalladas. El horno está listo para ser usado. Lo único que tienes que hacer es dar los pasos necesarios para preparar el pastelón. Por poco que usted sepa de cocina, si es diligente, seguramente podrá preparar la receta que le fue encargada. Y por si fuera poco, suponga que quien le encargó este pastelón le dice, mira, si tiene alguna dificultad o requiere de ayuda, recuerda que me puedes llamar en cualquier momento. Eso es lo que vemos en este pasaje. ¿Cuál es el encargo? Vivir piadosamente. ¿Cuáles son los ingredientes? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad y amor. ¿Cuál es nuestro libro de instrucciones? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Quién es nuestro ayudador? El Espíritu Santo, que está con nosotros. ¿Cuál es el medio de comunicación? La oración. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, como dice Pedro en el versículo 5, obrar
con toda diligencia. Vivir piadosamente requiere que seamos diligentes. ¿Cómo vas a crecer en conocimiento de Dios si no eres diligente para orar, para leer y meditar en la palabra, para participar de las actividades de la iglesia? ¿Cómo vas a preparar el pastelón teniendo todo ahí si no empiezas a mezclar los ingredientes y a seguir los pasos? Pablo le dice algo similar a Timoteo en su primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 7. Él le dice: ejercítate en la piedad. Lo que implica un llamado a la disciplina y a la dedicación en el crecimiento espiritual. Y Pablo utiliza aquí una metáfora tomando la idea del ejercicio físico y la aplica al ámbito espiritual. Y él aconseja a Timoteo que se aparte de las distracciones y se enfoque en ejercitarse para la piedad. Y la piedad aquí se refiere a la devoción y reverencia hacia Dios, así como a vivir una vida en la dimensión del compromiso de la piedad. Así que sí, tenemos todo lo que necesitamos, pero requiere también que podamos ser diligentes en lograr estas cosas. Y volviendo a nuestro pasaje en 2 de Pedro, el versículo 5 dice: obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Ya el primer ingrediente ha sido dado. La fe nos fue dada por Dios, pero esa fe es muerta si no produce cambios en nosotros. No es suficiente con la fe. Sería una fe muerta totalmente. A la fe añade virtud. O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. En el griego original, la palabra virtud lleva consigo la idea de integridad y la rectitud en la conducta. En el contexto cristiano, la virtud implica vivir de acuerdo con los principios morales y éticos enseñados por Jesucristo. Por tanto, la virtud aquí no es simplemente hacer lo correcto exteriormente, sino también cultivar un carácter moral sólido que refleja la obra del Espíritu Santo en el creyente. Los fariseos eran expertos en vivir una piedad externa. Tenían apariencia de piedad, pero su corazón no agradaba a Dios. Así que la virtud de la que está hablando aquí va más allá de lo externo, va a afectar nuestro interior. Cuando se nos exhorta a añadir virtud a nuestra fe, nos está llamando a ser personas que no solo creen en Dios, sino también que demuestran sus valores y principios en su vida diaria. En el día a día. No solamente se es cristiano el domingo cuando nos congregamos, es en el hogar, en el trabajo, en la escuela y donde quiera que vas, que estás llamado a mostrar una actitud piadosa. Imagine a Juan, un creyente comprometido que trabaja en una empresa y la compañía está atravesando dificultades financieras y algunos empleados, sintiéndose presionados, empiezan a hacer cosas que éticamente son cuestionables
para lograr mantener su puesto. Juan, como creyente, elige mantener su integridad en medio de la tensión. Se niega a participar de estas acciones deshonestas a pesar de que esto podría costarle su trabajo. Pero él sabe que si a alguien se debe, es a Dios. Él sabe que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Él sabe que aunque nadie más lo note, Dios está ahí. Juan no solo mostró fe, sino que a esa fe añadió virtud. Donde quiera que tú estás llamado a mostrar ese carácter piadoso. La siguiente cualidad que debe manifestarse para una vida piadosa es el conocimiento. A la fe añade virtud, a la virtud añade conocimiento. Y se trata de tener una mente que puede discernir en toda ocasión y circunstancia la voluntad de Dios. Pedro sugiere que además de desarrollar excelencia moral, los creyentes también deben buscar un conocimiento más profundo de Dios, de su palabra y de cómo vivir según sus principios. En otras palabras, la idea es que la fe cristiana no es solo una cuestión de comportamiento ético externo, sino también de comprensión y sabiduría interna. Entender las Escrituras, conocer las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y aplicar ese conocimiento a la vida diaria. El conocimiento bíblico no solo nos proporciona información, sino que también guía nuestras decisiones, nuestras acciones. También nos permite vivir de manera coherente con la voluntad de Dios. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y esta declaración es atribuida a Dios y se refiere al pueblo de Israel. Y aquí conocimiento no se refiere simplemente a la adquisición de información, sino más bien al conocimiento de Dios mismo y a la obediencia a sus enseñanzas y mandamientos. Y en el contexto de Oseas se destaca que el pueblo de Israel ha rechazado la verdad y ha abandonado la fidelidad de Dios. La falta de conocimiento mencionado aquí no es simplemente ignorancia, no es que ellos no conocían, no. La falta de comprensión, lo que ellos estaban mostrando aquí era más bien una negligencia consistente y consciente de la relación de Dios. Dicho de otro modo, ellos escogieron no conocer a Dios. Ellos decidieron no seguir la voluntad de Dios y como resultado vino destrucción al pueblo. Y en un sentido más amplio, este pasaje también subraya la importancia del conocimiento de Dios y de vivir de acuerdo con sus principios en la vida del creyente. La falta de conocimiento de Dios, en lugar de hacernos vivir piadosamente, nos aleja de Dios, nos impide crecer en el Señor.
Y como dije la semana pasada, no piense que la tarea de conocer a Dios es exclusiva de los pastores y líderes. Cada creyente tiene el privilegio y el deber, porque es ambas cosas. Tú tienes el privilegio de conocer a Dios y tienes el deber de conocer a Dios. No está limitado a un grupito específico. Cada creyente tiene el privilegio y el deber de conocer a Dios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para añadir a tu virtud mayor conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Qué tan diligente estás siendo en de verdad conocer a Dios? Ya los ingredientes están. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Lo que ahora requiere es que podamos empezar a usar todos los ingredientes. No seamos como el pueblo de Israel que escogió no conocer a Dios. Siguiendo con la preparación de nuestra receta, a la fe ya le añadimos virtud. A la virtud se le añadió conocimiento, pero todavía el pastelón no está completo. El texto agrega, al conocimiento añade dominio propio. Y el dominio propio se refiere a la capacidad de controlar y disciplinar las propias acciones, emociones y deseos. No es suficiente con saber. Ese conocimiento debe llevarnos a actuar de una manera que se corresponde con la voluntad de Dios. Y otra vez, esto es en el día a día. No es solo en un momento específico. Imagine a una madre quien se enfrenta a un desafío en su hogar. Su hijo adolescente, Carlitos, ha empezado a mostrar rebelión hacia ella, ya no está obedeciendo como debería, tiene actitudes desafiantes. Y un día, durante una discusión acalorada, Carlito le habló de manera irrespetuosa a su madre. Como buena mamá dominicana, ¿qué haría usted? Fácilmente puede perder el control. Puede, con lo que tenga en la mano, resolver. Pero en lugar de responder con ira o impaciencia, María elige reaccionar con dominio propio. Su deseo era, como diría una amiga aquí, atestarlo en la pared. Pero ella pudo ejercer el dominio propio que Dios le había dado. Y calmadamente tratar con la situación, no solo mirando la conducta de su hijo, pero también lidiando con el corazón de él. Porque la piedad nos lleva a poder actuar como Dios manda, aún en esas circunstancias acaloradas. Déjeme darle otro ejemplo. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que debemos ser buenos mayordomos, administrar bien los recursos, incluyendo el dinero. Pero saberlo no es suficiente. Cuando tú andas por ahí mirando todas las ofertas y se te presentan casos donde tú sabes que no puedes hacerlo porque no tienes, y Dios entonces puede recordar, Dios me ha dado dominio propio. El deseo no es malo, pero si me dejo llevar del deseo, no estoy honrando a Dios. O con la comida. No es suficiente con saber que la glotonería es pecado. Debo ejercer el dominio propio para no hacer de la comida un acto pecaminoso. Y un ejemplo a los que manejan.
manejamos. El deseo es tener con qué quitar a todos los que van delante o al que te está tocando la bocina atrás. Quisiera desaparecerlo con la mirada. Yo confieso que me pasa también muchas veces. Pero el Señor nos ha dado dominio propio para que ese deseo que me va a llevar a algo pecaminoso, yo pueda controlarlo y más bien mostrar piedad. Y quizás tú digas, es que yo soy así, ¿qué hago? Toda mi vida yo he sido de esta manera. Bueno, recuerda que en Cristo tú eres una nueva criatura y que en Cristo tú tienes todo lo necesario para dejar atrás el pecado. Para tú poder decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No importa cómo yo era, no importa cómo yo crecí, cómo me criaron. Ahora en Cristo tengo lo necesario para vivir como Él me pide que viva. Lo que necesito es ser diligente en usar estos ingredientes que ya Dios me ha dado. El siguiente ingrediente que vemos en la lista es la perseverancia, o como lo traducen otras versiones, paciencia. ¿Y qué es esto? Es la capacidad de soportar una carga sin abandonar el esfuerzo. En otras palabras, la perseverancia se refiere a la capacidad de mantenerse firme y constante en la fe a pesar de las dificultades, pruebas y desafíos que puedan surgir en tu vida. Van a llegar pruebas difíciles, duras, pero el Señor te ha dado lo necesario para soportarla. La perseverancia implica resistir la tentación de abandonar la fe o comprometer los principios cristianos cuando se enfrenta a presiones externas o desafíos internos. Es la disposición a mantenerte fiel a Dios, a permanecer fiel a Dios a pesar de las circunstancias adversas, de la oposición, del sufrimiento o de la incertidumbre. En el contexto más amplio de la carta de Segunda de Pedro, la perseverancia también está relacionada con la anticipación del retorno de Jesucristo y la preparación para el día del Señor. Pedro advierte de que van a haber falsos maestros y la necesidad de mantenerse firme en la fe, creciendo constantemente en virtud y conocimiento. Así que la perseverancia se presenta como una cualidad esencial para el creyente que busca mantener una fe sólida a lo largo del tiempo. Es un llamado a la fidelidad continua, aún en esos momentos donde tú sientes que no puedes más. Quizás sientes que tú no puedes más. Quizás tú te sientas abrumado. La prueba se ha hecho difícil de llevar, pero es ahí cuando necesitas ser perseverante, recordando que en Cristo tenemos grandísimas y preciosas promesas. Déjeme decirlo de manera simple. Tú puedes perseverar porque Dios es fiel a su promesa y Él ha prometido que no te dejará, que no te abandonará, que Él te va a sustentar en cada momento. Así que si has estado pensando en abandonar la fe, si piensas que es demasiado y que no puedes más, esta palabra te recuerda que tú puedes. Ser perseverante,
ser paciente, tener la capacidad de soportar, porque Dios está contigo. Y van a haber momentos en el que tú no entiendas por qué. Va a haber momentos en el que tú sientas que ya no hay salida. En el Salmo 13, el mismo salmista David decía: ¿hasta cuándo, oh Dios, hasta cuándo tendré que vivir así? Pero más adelante él reconoce: pero tú eres mi luz. Tú eres mi luz. Y en el Salmo 90 nos recuerda que Dios es un refugio de generación en generación. Él es Dios. La vida piadosa requiere perseverancia. Y aunque habrán momentos en los que querrás rendirte, no olvides ser diligente en perseverar. Ya casi estamos poniendo nuestro pastelón en el horno, pero aún faltan algunos ingredientes por poner. El texto dice: y a la perseverancia añade piedad. Y la palabra piedad aquí implica un amor y devoción sincero hacia Dios. Es tener un corazón comprometido con una relación personal con el Creador, buscando conocerle, amarle y obedecerle en todas las áreas de la vida. La piedad también se traduce como un amor práctico hacia los demás. Implica vivir una vida de compasión y servicio, reflejando el amor de Dios hacia aquellos que nos rodean. Y otra vez la pregunta es: ¿qué tan piadoso eres? ¿Qué tan diligente estás siendo por añadir piedad a tu vida? La virtud de la piedad va de la mano con el siguiente ingrediente: fraternidad o amor fraternal, afecto fraternal. No se puede amar y respetar a Dios si no se ama también al prójimo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El afecto fraternal implica un amor especial y comprometido hacia los demás creyentes. No es simplemente un sentimiento afectivo, sino un amor activo que se traduce en acciones y comportamientos que buscan el bienestar, la ayuda y el apoyo mutuo dentro de la comunidad de fe. No es solo amar de palabra, como bien dice el coro: amémonos de corazón. Las Escrituras enfatizan la importancia de este amor fraternal como una manifestación visible del amor cristiano. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Y precisamente ese es el último ingrediente que nos presenta Pedro en su lista de virtudes para una vida piadosa: el amor. No podemos hablar de vida piadosa si no hay amor. No importa cuánta fe podamos tener si no hay amor.
No importa cuánto sepas acerca de Dios, si ese conocimiento no está cargado de amor. Y si usted ha leído 1 Corintios 13, entenderá perfectamente lo que estoy diciendo. El amor es esencial para una vida piadosa porque es el fundamento de la relación con Dios y con los demás. Es la fuerza que impulsa el servicio, la paciencia, la compasión y todas las demás virtudes cristianas. Una vida piadosa se manifiesta de manera distintiva a través del amor, un amor auténtico y sacrificial. Si el amor de Dios no es evidente en tu vida, es difícil que pueda hablar de una vida piadosa. Si lo que te mueve a actuar no es el amor por Dios, está faltando un ingrediente esencial en tu vida. Es como tratar de hacer un pan sin harina. Tú puedes tener todos los demás ingredientes, pero si no tienes la harina, no vas a hacer pan. Necesitas tener amor. Y ese amor ya fue derramado en nosotros. Lo que necesitamos ser diligentes en morir a nosotros mismos para tener la capacidad de amar a Dios y amar a los demás. Otra vez, no es que tú tienes que fabricar el amor, es que ese amor ha sido derramado en ti por Cristo Jesús. Y lo que Él pide es, del mismo modo en que yo les he amado, ámense. Muestren ese amor. Así que ahí tenemos todos los ingredientes. Tenemos todas estas virtudes, las cuales se nos llama a que seamos diligentes en obrarlas. Ahora, avanzando en nuestro pasaje, los versículos 8 y 9, si usted quiere volverlo a leer, dicen, pues estas virtudes, ¿cuáles? Todas las que acabamos de mencionar. Al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. El resultado de practicar las virtudes que acabamos de describir en los versículos 7 al 9 es una vida fructífera, una vida productiva. Ahora, note que dice, estas virtudes al estar en vosotros y al abundar. Cuando Pedro dice que estas virtudes deben estar en los creyentes y abundar, está enfatizando la idea de que no se trata simplemente de tener estas cualidades de manera superficial o esporádica, sino de que deben ser abundantes y fructíferas en la vida de los creyentes. Y el término abundar implica aquí riqueza y exceso. No es solo tener una cantidad mínima de estas virtudes, sino que deben ser abundantes, que llenen y enriquezcan la vida del creyente. Es como un exceso que rebosa y no se limita a una medida escasa. Cuando esas virtudes abundan, no son simplemente teorías o conceptos abstractos, sino que tienen un impacto tangible en la vida del creyente. Se reflejan en las acciones, en las actitudes, en las relaciones cotidianas, marcando una diferencia palpable. Si estas virtudes están presentes y son abundantes, no permitirán que los creyentes se vuelvan perezosos o inactivos espiritualmente. Un creyente ocioso
sería aquel que a pesar de su fe en Cristo no está activamente comprometido con el crecimiento espiritual, no está involucrado en servir a los demás, ni se involucra en llevar a cabo las enseñanzas de fe en su vida diaria. Y además de esto, un creyente ocioso podría demostrar poco interés en el estudio de la Escritura, en la oración o en el desarrollo de una relación más profunda con Dios. La falta de deseo de crecer espiritualmente es un signo de pereza espiritual. Un creyente ocioso podría no vivir de acuerdo con los principios cristianos en el trabajo, en el hogar o en otras áreas de su vida. Si en lugar de caracterizarte por una vida de piedad te has vuelto un creyente ocioso, el llamado en esta mañana es que te sacuda de esa pereza y que seas diligente en cultivar las virtudes que resultan en una vida piadosa. Pues estas virtudes, dice el texto, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La presencia y abundancia de estas virtudes llevan a un crecimiento fructífero en el conocimiento de Cristo. Es decir, la práctica de estas virtudes en la vida del creyente contribuyen a que podamos crecer, a que podamos estar conectados directamente con el Señor. Por el contrario, la ausencia de frutos espirituales como el amor y todo esto es evidencia de que nos estamos quedando cortos. La condición espiritual de la persona que no tiene las virtudes que hemos mencionado es descrita como alguien que se queda ciego, corto de vista, literalmente miope, que no distingue las realidades más lejanas y solo puede ver lo que tiene al frente o muy próximo a él. Puede insistir en que es un creyente que conoce a Dios, pero la realidad es otra. Se queda corto, no puede ver. Yo recuerdo cuando tenía el motorcito, y en ese momento yo trabajaba en otro colegio que no era Oasis, pero tenía que ir a llevar a Angelina a Oasis, y se me habían dañado los lentes. Yo puedo leer bien sin mis lentes, pero no puedo ni siquiera distinguir el rostro de los que están al frente sin ellos. Así que Angelina se arriesgó a irse conmigo en el motor. Yo voy así tratando de mirar, voy al paso, pero cuando llegamos a la entrada allá en la Don Pedro, antes de doblar, yo seguí de largo. No estaba viendo bien por dónde iba. Apenas podía ver lo que tenía al frente. Mis hermanos, así nos pasa muchas veces. Pensamos que estamos bien, pensamos que estamos viendo bien, cuando en realidad estamos cortos de vista en las cosas que tienen que ver con el Señor. Si esas virtudes no están abundando en ti, es porque estás quedando miope, no estás bien espiritualmente. Y note otra cosa más, junto con la condición de vista limitada, está también la de olvidadizo. Esta persona que no es diligente en cultivar esas virtudes, dice, se olvida que ha sido purificada de sus pecados anteriores, los que practicaba antes de estar en Cristo.
Se olvida de dónde ha caído, de dónde ha venido. Se olvida que antes era esclavo del pecado y ahora deja nuevamente que el pecado lo esclavice. Cuando estas virtudes están ausentes en nuestras vidas, olvidamos cuán esencial es Dios en nuestras vidas. Si ese es tu caso en esta mañana, si tú has olvidado lo que Dios ha hecho por ti, de dónde Él te rescató, si te das cuenta que te estás quedando corto de vista, tal como le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Deja de ser un cristiano ocioso. Deja de ignorar a Dios. Más bien, sé diligente en cultivar esas virtudes y verás cómo los frutos del Espíritu empiezan a ser evidentes en tu vida. Quizás tú digas, ya he perdido mi pasión por Dios. Yo antes oraba tanto, yo antes leía la Biblia. Y quizás hoy te has dejado ahogar de los afanes, de tantas cosas que te van alejando de Dios. Recuerda de dónde has caído. Vuélvete al Señor. Llegando ya a nuestros últimos 2 versículos del pasaje, Pedro está llamando a los creyentes a ser diligentes y activos en su fe espiritualmente. Pero evita hacerlo. No vas a crecer espiritualmente si no te ocupas en tu fe. Cuarto, arrepiéntete y deposita tu fe en Cristo. La vida piadosa comienza por la fe. Fe de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. El pecado es una realidad en cada ser humano. Una realidad que nos separa de Dios. Así que por más que pienses que puedes vivir piadosamente por tu propia cuenta, una vez más tengo que decirte, es imposible lograrlo sin Dios. Si no eres un creyente, si no has dado tu vida a Cristo para poder empezar a vivir piadosamente, lo primero es reconocer tu condición de pecado y decirle, Señor, perdóname, sálvame, dame la fe y concédeme cultivar estas virtudes. Y si tú estás aquí y eres un creyente por mucho tiempo, pero te das cuenta que no has estado dando frutos espirituales, el llamado también es para ti. Arrepiéntete y recuerda que en Cristo tiene todo lo necesario para vivir piadosamente. Empieza a ser diligente. Empieza a vivir como Dios te manda. Póngase de pie. Yo quiero que pueda usted evaluar, ¿realmente estoy cultivando estas virtudes en mi vida? ¿Estoy yo dando fruto? ¿Cuáles de estas áreas he descuidado? ¿Me he convertido en un cristiano perezoso? ¿Me he vuelto corto de vista? Piénsalo, analízalo, evalúate a ti mismo y ora al Señor. Él es
bondadoso, Él es fiel, Él es perdonador. Y una vez más, recuerda, en Cristo tenemos todo lo necesario para vivir una vida de piedad. Todo, no solo un poquito, todo. ¿Qué nos toca? Ser diligentes, obrar con diligencia en cultivar estas cosas en nuestras vidas. Padre amado, oh Señor Dios, gracias es lo primero que debemos dar. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias una vez más por Jesucristo nuestro Señor, en quien tenemos todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y en esta mañana, Señor, te suplicamos, perdónanos. Si en lugar de ser diligentes nos hemos vuelto perezosos. Y concédenos, Señor, poder obrar con diligencia para conocerte más y para mostrar estas virtudes que caracterizan una vida piadosa. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, concédele creer. Dale la fe, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.